Parashat Vayera. La Parashat Vayera abarca de el primer verso del capítulo 18 del libro de Génesis al capítulo 22, verso 24. Lleva por nombre Vayera, puesto que el primer verso del capítulo 18 dice: y apareció Yud-Hei Bab-Hei en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. En hebreo es Vayera Elai Yud-Hei Bab-Hei Beelonei Mamre Behu Yosef Petach Haolel Kehom Hayom. Vamos a comenzar con la lectura de la primera porción, que abarca del verso 1 al verso 14 del capítulo 18, el cual dice así: y apareció Yud-Hei Bab-Hei en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos, miró, y he aquí 3 varones erguidos frente a él, y cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra, y exclamó: Adonai, es decir, mi Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y laven sus pies y recuéstense bajo el árbol, mientras tomó un trozo de pan para que sustenten su corazón. Luego seguirán adelante, pues por eso han pasado junto a su siervo. Contestaron: haz como has dicho. Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas. Enseguida, corriendo hacia la vacada, Abraham tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al mozo, y éste se apresuró a aderezarlo. Aquí hay algunos aspectos que comentar. En primera instancia, vemos en el verso 1 las palabras: y apareció Yud-Hei Bab-Hei en el encinar de Mamre. Ya lo hemos planteado en las parashot anteriores para entender este punto, el cual hemos hecho cierto énfasis en las lecturas previas. Sabemos que cuando se refiere a una aparición de alguna forma, llamémosle física, en la tierra, podemos entender o podemos interpretar que se está refiriendo justamente a el Mesías, Yeshua, no hecho carne, pero sí con una apariencia semejante al Hijo del Hombre, al Hijo de Elohim. Es decir, de la forma en que sus apóstoles lo vieron al momento de transfigurarse, estando Moisés y Elías junto a él, nosotros creemos que esa apariencia, esa forma que tenía, es la forma en la que lo vemos previamente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Justamente la lectura nos va dando a entender. El verso 3 dice: y Abraham exclamó: Adonai, mi Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Y en el verso 5 dice: contestaron: haz como has dicho. Entonces, cuando se trata de mensajeros o de ángeles, muchas veces es las apariciones que llegan a ser a lo largo de las escrituras, es para anunciar directamente el mensaje que tienen por parte del Eterno, y después de dar ese mensaje, ellos desaparecen, o en su caso se van. Pero en esta ocasión vemos que se quedan y pasan tiempo con Abraham. Ahora, en el verso 8 dice: juntamente con el becerro que había aderezado, tomó también mantequilla y leche, y lo presentó ante ellos, y mientras él se mantenía en pie junto a ellos debajo del árbol, ellos comían. Y le dijeron: ¿dónde está tu mujer Sara? Y él respondió: he aquí, está en la tienda. Y dijo: ciertamente volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la entrada de la tienda, pues estaba detrás de él.
Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara en sus adentros, diciendo: después de haber envejecido tendré este deleite, siendo mi señor anciano. Entonces dijo Yud-Heh-Vah-Heh a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja? ¿Acaso hay algo imposible para Yud-Heh-Vah-Heh? En el tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces, retomando el comentario de hace un momento, vemos que en el verso 13 dice: entonces dijo Yud-Heh-Vah-Heh a Abraham. La gran pregunta es, si estos tres varones que se acercaron a Abraham fueran únicamente ángeles, no diría esta expresión, no dirían estas palabras. Dijo Yud-Heh-Vah-Heh, es decir, dijo el Eterno. Entonces entendemos que la palabra de Yud-Heh-Vah-Heh convive con Abraham, come con Abraham y platica con él. Es por eso que dice que él le preguntó directamente a Abraham. Es decir, no fue un mensaje por medio de otros ángeles, o uno de los tres habló con Abraham y le dijo: dice mi señor Yud-Heh-Vah-Heh que por qué se ha reído Sara. No, el mensaje es de Yud-Heh-Vah-Heh, de la imagen de Yud-Heh-Vah-Heh, de la palabra, el ungido, que habla con Abraham y le pregunta por Sara. Mucho se comenta de Abraham con respecto a la actitud que tiene, siendo él una persona hospitalaria, siendo él una persona atenta. Cuenta la tradición que al inicio del capítulo se habla de un tiempo cercano a su circuncisión. Como veíamos en la parasha pasada, la parasha termina con Abraham circuncidándose él y a su hijo Ismael y a sus siervos, a toda su casa. Entonces, lo más probable es que fuera esto al tercer día de haber sido circuncidado, puesto que se dice que el tercer día es el día en el que más dolor se tiene con respecto a la recuperación. Pero que a pesar del dolor y a pesar de que Abraham era un hombre de 99 años, él corrió hacia estos tres varones, se postró y se apresuró a ir con su mujer para pedirle que preparara panes para la comida. Corrió hacia la vacada para preparar un becerro y él se mantenía en pie junto a ellos para estar a su servicio. También vemos la actitud de Sara, puesto que siendo ella la esposa de Abraham, es decir, la esposa del líder de esa familia, de esa pequeña comunidad, podríamos llamarle así, no mandó a ninguna criada, no mandó a ninguna sierva a que preparara el pan, sino que ella misma también lo preparó. Y también ella estaba atenta a la plática que tenían estos varones con Abraham. Es por eso que en el verso 10 dice que Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, pues estaba detrás. Y vemos en el verso 12 que dice: y se rió Sara en sus adentros, diciendo: después de haber envejecido tendré este deleite. Pero se cree que esta expresión de deleite, algunas versiones lo traducen como placer o esta delicia, se refiere a un carácter sexual. Sin embargo, en el verso 13 que dice: es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja, es decir, que tendré yo la alegría de ser madre, siendo ya mi señor anciano, porque físicamente ya no era posible que ellos tuvieran un hijo. Sin embargo, el Eterno dice: hay algo imposible para mí. Continuando con la segunda sección, de Génesis 18:15 al verso 33, dice así: pero Sara negó diciendo: no me he reído, puesto que tuvo miedo. Y él le dijo: no, realmente te has reído. Y levantándose de allí aquellos varones dirigieron la mirada a Sodoma, y Abraham fue con ellos para despedirlo. Y Yud-Heh-Vah-Heh se dijo: encubriré a Abraham lo que voy a hacer.
Y aquí vemos la cuarta prueba, que uno de esos tres varones es la imagen del Eterno, es decir, es Yeshua, nuestro Mesías. Verso 18 dice, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos, y a su casa, y a sus sucesores, a mantenerse en el camino de Yud-Hei Bab-Hei, practicando justicia y derecho, para que cumpla Yud-Hei Bab-Hei sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Entonces dijo Yud-Hei Bab-Hei, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero Yud-Hei Bab-Hei se quedó aún con Abraham. Entonces, acercándose a Abraham, dijo, ¿destruirás al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? Lejos de ti es hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea como el malvado. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Y dijo Yud-Hei Bab-Hei, si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Y respondió Abraham, y dijo, en verdad, aunque soy polvo y ceniza, ahora que me he atrevido a hablar a mi Señor, a Adonai, quizá falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás acaso por 5 a toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallo allí 45. Volvió a hablarle una vez más y dijo, quizás se encuentren allí 40. Y respondió, no lo haré por causa de los 40. Entonces dijo, no se enoje ahora Adonai, mi Señor, y podré hablar. Quizás se hallen allí 30. Y dijo, no actuaré si hallo allí 30. Verso 31, y dijo, en verdad te ruego, al atreverme a hablar a mi Señor, quizás se hallen allí 20. Y dijo, no destruiré por causa de los 20. Entonces dijo, te ruego, no se enoje mi Señor, no se enoje Adonai, y hablaré solo esta vez, quizás se hallen allí 10. Y respondió, no la destruiré por causa de los 10. Y cuando Yud-Hei Bab-Hei acabó de hablar a Abraham, se fue y Abraham regresó a su lugar. Entonces vemos cómo Abraham comienza a interceder por toda la casa de Lot, pero termina intercediendo por Lot, por su esposa, por sus hijos, por sus hijas y por sus yernos. Esto lo vemos en la tercera sección, que abarca del capítulo 19 de Génesis, del verso 1 al verso 20, el cual dice, entre tanto, los dos ángeles, los dos malajim, los dos mensajeros, llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos, y postrándose con su rostro a tierra, dijo, he aquí, señores míos, les ruego que se desvíen a casa de su siervo, quédense y laven sus pies, y de madrugada se levantarán y podrán seguir su camino. Mas ellos dijeron, no, pasaremos la noche en la plaza. Pero como les insistió en gran manera, fueron con él. Entraron a su casa, y él les preparó un banquete, coció panes ácimos, y comieron. Ahora, vemos que de la misma forma que Abraham recibe a el Eterno y a los dos ángeles, Lot hace algo muy similar, puesto que de él aprendió a ser hospitalario. Pero vemos algo interesante, dice el verso 1, que los dos ángeles llegaron a Sodoma, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Entonces, nosotros conocemos que aquellos que estaban a las entradas, a las puertas de las ciudades, eran los jueces de aquella ciudad. Por lo que ahora entendemos que Lot
era un juez de la ciudad de Sodoma. Y es algo muy relevante, puesto que, como ya hemos leído previamente, Lot, de ser un habitante de la tierra de Harán, que fue llevado por Abraham y bendecido por causa de él, llegó a un punto en el que su riqueza chocaba con la riqueza de Abraham y Abraham lo invita a separarse de él. Abraham le da a escoger hacia qué lado él se sentará y él decide, por causa de los beneficios de la tierra, empezar a ir en dirección a la tierra de Sodoma. Pero al acercarse él a la ciudad, es secuestrado por Kedorlaomer y Abraham rescata a Lot únicamente con 300 personas y por el favor y la bendición del Eterno, él sale victorioso, recuperando a su sobrino y su riqueza. Pero en lugar de que Lot tomase otro camino o fuera nuevamente de regreso con Abraham y se humillara ante él, él ahora decide habitar dentro de Sodoma. Continuando con la lectura, dice el verso 4: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último, y gritando a Lot le dijeron: ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y la expresión que se ocupa aquí para conocer es la misma expresión que se ocupa cuando Adán tiene intimidad con Eva, cuando conciben a Caín y Abel. Puesto que en hebreo el verso 5 dice: Vayikra el Lot, Vayomer lo haye Hanashim, Asher banu eleja alayla, Hotzen eleinu, Benedá Otam. Y la palabra Benedá es el Strong 3045, que proviene de la palabra Yadá, que significa conocer, sabes, sabe o a saber. Y en Génesis 4.1 dice: y Adán conoció a Eva, su mujer, y concibió y dio luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón por parte de Yod-Heh Vав-Heh. En hebreo dice: Ve Adam y Adá et Javá Ishto Patahar Batelet et Caín Batomer Kaniti Ish et Yud-Heh Vав-Heh. Entonces vemos exactamente la misma palabra, Yada. Eso lo vemos reafirmado en el verso 6. Dice: entonces Lot, saliendo a la entrada de ellos, cerró la puerta tras de sí y exclamó: por favor, hermanos míos, no hagan este mal. Hoy les ruego, tengo 2 hijas que no han conocido varón, voy a sacarlas a ustedes y hagan con ellas como bien les parezca. Entonces vemos cómo Lot hace énfasis en las hijas que no han conocido varón, es decir, que no han tenido intimidad con ningún hombre. Entonces podemos entender que los habitantes de Sodoma querían tener relaciones con estos varones, con estos ángeles, pero Lot ofrece a sus hijas solteras con la intención de que los ángeles, que los mensajeros, no fueran tocados. Continuando dice: voy a sacarlas a ustedes ahora y hagan con ellas como bien parezca, pero no hagan nada a esos varones que han venido a cobijarse bajo mi techo. Pero ellos respondieron: quítate de ahí, y añadieron: es el único que ha venido como forastero y pretende erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y arremetiendo violentamente contra Lot, intentaban forzar la puerta. Entonces aquí vemos el ejemplo de la vida de Lot y cómo es que en nuestros tiempos existen creyentes que, de la misma manera que Lot, se involucran mucho en la vida pública, es decir, que se juntan con cierto grupo de personas ajenas a la fe, pues pretenden compartir o pretenden establecer la ley del Eterno, pero al ser personas pues con una mente reprobada, lo único que provoca es la ira de ellos en lugar de despertar sus conciencias.
Dice el verso 10, pero aquellos varones extendieron sus manos y metieron a Lot junto a ellos en la casa y cerraron la puerta, al tiempo que los hombres que estaban en la entrada de la casa, del menor al mayor, los hirieron con ceguera, de modo que eran incapaces de hallar la entrada. Y dijeron los varones a Lot: ¿quiénes más tienes aquí? Saca del lugar a tus yernos y a tus hijos e hijas, y a cualquiera que tengas en la ciudad, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor que subió delante de Yud-Heh-Bab-Heh es grande, y Yud-Heh-Bab-Heh nos envió a destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Yud-Heh-Bab-Heh va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas presentes para que no seas barrido por el pecado de la ciudad. Pero como él no se decidía, los varones lo agarraron y lo sacaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, gracias a la misericordia de Yud-Heh-Bab-Heh hacia él, e hicieron estar fuera de la ciudad. Cuando los hubieron sacado fuera, se le dijo: huye por tu vida, no mires tras de ti, ni te detengas en toda la llanura hasta la montaña. Huye o serás barrido. Lot le dijo: por favor, no, señor mío, mira, te ruego, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido la misericordia que hiciste conmigo, preservando mi vida, pero no puedo escapar hasta la montaña, pues el mal me alcanzará y moriré. He aquí te ruego, esa aldea que está cerca, para huir allá es pequeña, no es insignificante, permíteme huya allá y conserve mi vida. Entonces vemos cómo los ángeles advierten a Lot sobre la destrucción de la ciudad y le ordenan que salga de ahí. Sin embargo, Lot se encontraba indeciso, puesto que, como ya lo hemos mencionado, Lot tenía cierta fama o cierta riqueza en la tierra de Sodoma, y él, al no poder convencer a los de su casa, no sabía qué decisión tomar. Sin embargo, los ángeles lo toman a él, a su esposa y a sus 2 hijas y lo sacaron de la ciudad, ordenándole que huyera, dándole la orden de no mirar hacia atrás ni detenerse. También los ángeles le ordenan que subiera a una montaña, pero Lot les pide que le permitieran poder refugiarse en una pequeña aldea. Y bueno, aquí se derivan diferentes comentarios. Uno de ellos dice que él creía que no tendría el tiempo suficiente como para poder subir, por lo cual su fe era limitada y creía que solamente con el hecho de estar considerablemente lejos de la ciudad iba a ser salvo. Además de que en esa aldea no tenían las costumbres o el estilo de vida que tenían los sodomitas. En la cuarta sección, que abarca de Génesis 19, verso 21 al capítulo 21, verso 4, dice: y le respondió: he aquí, también sobre esto he aceptado tu ruego, no derrumbaré la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, escapa hacia allá, pues no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá. Por eso se llamó Zoar el nombre de la ciudad. Verso 23, salía el sol sobre aquella tierra cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Yud-Heh-Bab-Heh hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yud-Heh-Bab-Heh, y derrumbó estas ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de las ciudades y las plantas del suelo. Dice el verso 26, y miró su mujer hacia atrás y se convirtió en pilar de sal. Entonces vemos que la esposa de Lot tenía su corazón apegado o puesto en la riqueza que había adquirido en Sodoma. Es por eso que ella voltea atrás, puesto que no podían ver el impacto de la destrucción. Sin embargo, podían muy probablemente oír los gritos de los habitantes
Y la mujer de Lot voltea desobedeciendo la orden que le habían dado los ángeles a Lot, por lo que ella se convierte en un pilar de sal. De modo que vemos que uno de los factores que hizo que Lot se acercara cada vez más a la ciudad hasta el punto de vivir en ella fue muy probablemente su mujer. En el verso 27 dice: Abraham, madrugando, se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Yud-Heh-Vavheh, y observando hacia el lado de Sodoma y Gomorra y hacia toda la región de la llanura, he aquí vio que subía de la tierra un humo, como la humadera de un horno. Así, cuando Elohim destruyó las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham, por eso sacó a Lot en medio del derrumbamiento de las ciudades en que Lot se había establecido. Entonces vemos que por la intercesión de Abraham, la familia de Lot fue salva de la destrucción. Independientemente de que la esposa de Lot haya vuelto su mirada hacia atrás, el Eterno tuvo misericordia por las peticiones de Abraham. Y eso nos deja pues como lección a nosotros que tenemos familiares que aún no conocen la ley, que aún no han querido vivir conforme a las leyes y las ordenanzas que el Eterno ha establecido, pero que muy probablemente por medio de la intercesión que nosotros podamos hacer, existe la posibilidad de que ellos también puedan salvarse del castigo. Dice el verso 30: Luego Lot subió desde Zoar y habitó en la montaña con sus 2 hijas, pues temía permanecer en Zoar. Habitó pues en una caverna junto a sus 2 hijas. Entonces vemos que Lot pasó poco tiempo en la ciudad de Zoar y prefirió habitar en la montaña. Pero aquí dice que habitó en una caverna, es decir, en las faldas de la montaña. Dice el verso 31: Y dijo la primogénita a la más joven: Nuestro padre es anciano, y no hay ni un varón en esa tierra que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos beber vino a nuestro padre y acostémonos con él. Así preservaremos descendencia de nuestro padre. E hicieron beber vino a su padre aquella noche, y entró la primogénita y se acostó con su padre. Pero él no supo cuándo ella se acostó y cuándo se levantó. Y sucedió al día siguiente que la primogénita dijo a la más joven: Mira, anoche me acosté con mi padre, hagámosle beber vino también esta noche, y ve, acuéstate con él, y preservaremos descendencia de nuestro padre. Y también hicieron beber vino a su padre aquella noche, y se levantó la más joven, y se acostó con él. Sin embargo, él no supo cuándo ella se acostó, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La primogénita dio a luz un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de todos los moabitas hasta hoy. Y la más joven dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de todos los hijos de Amón hasta hoy. Entonces, vemos en estos versos que las hijas de Lot, al ver la magnitud de la destrucción, creían que únicamente ellas y su padre eran los únicos sobrevivientes en toda la tierra, por lo que creen que la única opción para poder preservar descendencia de su familia era teniendo hijos con su padre. Sin embargo, esto nunca lo consideran con Lot, sino que de su corazón nace pues el deseo de emborracharlo, es decir, de tenerlo de alguna manera inconsciente, para que él no supiera las intenciones que tenían sus hijas. Y vemos cómo Lot cosecha el ser de alguna forma padre de 2 pueblos que vendrían a ser enemigos de la descendencia de Abraham, y por consecuencia hizo que perdiera a su esposa, y el hecho de que él criara a sus hijas en la tierra de Sodoma también les hizo creer que de alguna forma era fácil el tener pues ese tipo de relaciones prohibidas por el Eterno. Entonces vemos que Lot, aunque quería ser juez, aunque pretendía enseñar la Torá, en su familia no la vivía, porque el corazón de su familia estaba puesto en las riquezas, estaba puesto en los títulos, estaba puesto
en las costumbres de aquel pueblo. Sus hijas se criaron viendo la iniquidad de los sodomitas, y para ellas el modo o el estilo de vida que el Eterno pide de nosotros les dejó de ser importante. Fueron absorbidas por las costumbres, por el modo de vivir de la ciudad de Sodoma. Y eso nos deja a nosotros, pues justamente esta reflexión. Nosotros queremos erigirnos delante de los pueblos, delante de los hombres, delante de los gentiles, como personas justas, pero en nuestras casas no procuramos vivir conforme a las enseñanzas. Estamos educando a nuestros hijos conforme a las leyes de Dios, o nos estamos dejando influenciarse por las costumbres de este mundo. Nosotros vivimos conforme a los decretos que el Eterno ha establecido, de manera que nosotros podemos predicar con nuestro ejemplo en nuestros hogares. ¿Tenemos matrimonios establecidos conforme lo dicta la ley del Eterno? ¿O tenemos esposas que pretenden levantarse y poder gobernar sobre los maridos? ¿Tenemos puestas nuestras esperanzas en las riquezas, en los títulos, en el renombre que podríamos adquirir en esta tierra? ¿O tenemos nuestra esperanza en poder estar en la presencia del Eterno? También vemos como en el verso 37 dice: la primogénita dio luz a un hijo y llamó por su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas. Y adelantándonos un poco en el tiempo, sabemos que existe una mujer importante dentro de este pueblo, el pueblo de Moab, que viene siendo Ruth, madre de Obed, padre de Isaí, padre de David, y que futuramente de la descendencia de David viene el Mesías. Entonces es muy impresionante el hecho de que el Eterno siempre pues nos da la oportunidad de que, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de estar en el lugar más bajo, Él puede restaurar nuestras vidas. Porque si pudo tomar una mujer de un pueblo cuya fundación, si podemos llamarlo así, viene de un incesto, y poder transformar la vida de Ruth, de la cual conocemos mucho sus palabras: porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, si nosotros hemos caído en lo más bajo, tengamos la esperanza de que el Eterno puede restaurar nuestras vidas y llevarnos a una gloria que Él nos promete, que es su presencia. Continuando con la lectura, en el capítulo 20 dice: y partió de allí Abraham hacia la tierra del Negev, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y decía Abraham respecto a Sara su mujer: es mi hermana. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó a tomar a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño aquella noche y le dijo: he aquí que eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste, pues ella está casada y tiene marido. Pero Abimelech no se había llegado a ella. Dijo entonces: Señor, ¿matarás también a gente inocente? ¿No me dijo él: ella es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. Con integridad de corazón y limpieza de manos he hecho esto. Y Elohim le dijo en el sueño: también yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te retuve de pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla. Devuelve ahora a la mujer de ese hombre, porque es profeta, y él orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves,
sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó temprano por la mañana y llamando a todos sus siervos les habló de todas esas cosas en privado, y aquellos hombres sintieron un gran temor. Entonces, nuevamente Abraham parte de Mamre hacia el Negev, cumpliendo con el mandamiento que le había dado el Eterno a él de recorrer toda la tierra que le iba a ser por herencia a su descendencia. Y en la tierra de Gerar, Abimelech manda a tomar a Sara por esposa, pero en este pasaje también se nos aclara que la tenía retenida únicamente en su casa, es decir, no había oficiado una boda, no habían tenido intimidad. Y el Eterno nuevamente respalda la vida de Abraham, puesto que al ser quitada Sara de su compañía, es decir, al ser secuestrada de alguna forma, el Eterno castiga a Abimelech y a su casa y les advierte que morirían por causa de ello. Sin embargo, Abimelech se justifica diciendo que pues él la tomó por mujer, puesto que Abraham y Sara decían ser hermanos. Por eso vemos en el verso 9 que dice: luego Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pecado contra ti? ¿Qué has traído contra mí y contra mi reino tan gran pecado? Hiciste conmigo cosas que no se deben hacer. Dijo además Abimelech a Abraham: ¿qué te indujo a hacer cosa semejante? Respondió Abraham: porque me dije, ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por el asunto de mi mujer, aunque en efecto ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y así vino a ser mi mujer. Y bueno, ya habíamos platicado justamente en la parashá pasada, en la parashá de Lech Lejá, acerca de la genealogía de Terá y de cómo Sara de alguna forma viene a ser hija de Terá, por lo que si no has escuchado la parashá Lech Lejá, te invitamos a que pases por allá después de escuchar este comentario. Continuando con el verso 13 dice: y sucedió que cuando Elohim me hizo salir errante de casa de mi padre, yo le dije a ella: de tu parte me harás este favor, a todo lugar que lleguemos, allí dirás de mí: él es mi hermano. Entonces Abimelech tomó un rebaño y una vacada, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Luego dijo Abimelech: mira, mi tierra está delante de ti, establécete donde bien te parezca. Y dijo a Sara: fíjate, doy a tu hermano 1000 piezas de plata. Mira, esto será para ti como un velo para los ojos ante los que están contigo. Así ante todos quedarás vindicada. Y Abraham oró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, las cuales tuvieron hijos. Entonces vemos cómo el Eterno respalda a Abraham y hace que Abimelech tome un rebaño, tome una vacada, es decir, que tome un conjunto de ovejas, de cabras, de bueyes, de vacas, toma siervos, toma siervas y bendice a Abraham. Esto Abimelech lo hace por haber tomado a Sara como una prometida y romper este compromiso. Y aquí vemos de alguna forma un paralelismo con la parashá pasada. Vimos cómo Abraham desciende a Egipto y Faraón toma a Sara por prometida, y el Eterno también castiga a Faraón. Esto se debió a las decisiones que tomó Abraham, pero Abraham lo perdona y ora a favor de él, sanando así a su casa, porque vemos en el verso 17 que dice que ellas tuvieron hijos. Entonces podemos entender que el castigo que había dado a la casa de Abimelech era pues que no pudieran concebir. Eso lo confirmamos en el verso 18, dice: pues Yudhei Babhei había cerrado por completo toda matriz de la casa de Abimelech por el asunto de Sara, mujer de Abraham. En el capítulo 21 dice: visitó Yudhei Babhei a Sara, como había dicho, e hizo Yudhei Babhei con Sara según había hablado.
Sara pues concibió y para el tiempo señalado que Elohim le había hablado, dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y llamó a Abraham por nombre al hijo que le había nacido, el cual había parido Sara, Isaac. Y cuando tenía 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Elohim le había ordenado. Entonces podemos leer en el verso 3, que en hebreo dice: Vayikra Abraham et Shem beno, Hanolat lo, Asher yalda lo, Sara Yitzhak. Y Yitzhak en el diccionario Strong es la palabra número 3327, que significa ríe, y simplemente lo nombran como hijo de Abraham y Sara. Pero habrá algo más en el significado del nombre de Isaac. Como sabemos, Yitzhak viene del verbo litzhok, que significa reírse. Yitzhak está conjugado en futuro en tercera persona, es decir, el significado de la palabra Yitzhak significa él reirá. Sin embargo, como ya lo hemos hecho en los estudios pasados, en los pictogramas podemos entender o comprender otro significado de los nombres. Por lo que vemos, el nombre de Isaac está conformado por 4 letras. Está conformado por la Yod, la letra Sadi, la letra Het y la letra Kof, que están representadas por un brazo, por un hombre recostado, por una cerca y por el dibujo de un atardecer. ¿Pero qué significan estas cosas? Bueno, sabemos que el brazo, la letra Yod, significa obra o trabajo. El hombre recostado, que es la letra Tzadí, significa deseo o esperar. La letra Het está representada por un cerco que representa una separación, una división, una mitad o inclusive estar fuera de. Y la letra Kof está representada por un ocaso, por lo que está relacionada con el tiempo o con estar detrás de, por lo que podríamos entender como su significado como la obra deseada que separa o que divide el tiempo. Y los pictogramas nos están dando un simbolismo de aquello que vendrá más adelante, puesto que vemos a un hombre acostado. No, esto nos hace referencia al momento en el que Isaac está recostado encima de un altar, estando a punto de ser sacrificado. Ahora, ¿qué obra fue la que marcó un antes y un después en la historia? Si no es justamente la vida de nuestro Mesías y su sacrificio. Entonces vemos que la vida de Yeshua marcó un antes y un después en la historia, por lo que vemos que Isaac es una figura, es una sombra de nuestro Mesías. Llegamos a la sección número 5, que abarca del verso 5 del capítulo 21 hasta el verso 21, el cual dice: y era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac, y Sara dijo: Elohim me ha hecho reír, todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado a luz un hijo en su vejez. Y dice el verso 8, y creció el niño y fue destetado. Entonces hizo Abraham un banquete el día en el que Isaac fue destetado. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar la egipcia se burlaba. Por eso le dijo a Abraham: expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con mi hijo, con Isaac. Y aquí cuenta la tradición que Ismael le hacía daño a Isaac, amenazándolo con dispararle flechas, con utilizarlo como un tiro al blanco, y que pues esto ponía en riesgo la vida de Isaac. Es por ello que Sara va con Abraham y
le pide que expulse a Agar y a su hijo. Y nuevamente vemos un contraste con la parasha pasada, cuando Agar menosprecia a Sarai. Ella va con su marido, ella va con Abraham y le pide que juzgue esa situación. Sin embargo, en ese momento, pues sabemos que Sarai cosechó su falta de fe hacia el Eterno, pero en este caso está procurando la vida de su hijo, el cual es promesa del Eterno. Es por ello que vemos en el verso 12, vamos a adelantarnos un poquito, dice que el Eterno le dijo a Abraham que que escuchara la voz de Sara, cuando en la otra parashá el haber escuchado a Sarai le había traído silencio por parte del Eterno. El verso 11 dice: pero el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham por cuanto era su hijo, porque con Ismael ya había convivido por lo menos unos 15, 16 años. Entonces podemos también entender aquí que Ismael ya era un joven en promedio de los 15 a los 17 años, cuando apenas Isaac era un niño de 3, 5 años. Entonces dijo Elohim a Abraham: no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aunque también del hijo de la sierva haré una nación, pues él es descendiente tuyo. Y vemos la promesa que le da el Eterno previamente a Abraham, diciéndole que él será padre de muchas naciones y de que de ellos vendrán reyes y vendrán naciones. Y vemos parte de esa promesa cumplida a través de Ismael. Dice el verso 14: Abraham entonces se levantó temprano en la mañana, tomó un pan y un odre con agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su espalda también al niño, y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Ahora, algo muy relevante en este verso es que Abraham, siendo un hombre muy rico, siendo un hombre muy reconocido entre los pueblos, solamente les da pan y les da un odre de agua. Y pues mucho se ha comentado acerca de este verso. Algunos creen que si Abraham les hubiera llenado de riquezas para partir, entonces Agar lo único que iba a hacer era desperdiciar esa riqueza. Otra idea que se tiene acerca de esta despedida es que lo que Abraham quería era que Ismael y Agar tuvieran fe en el Eterno, de saber que aunque partieran con poco, iban a obtener bendición, iban a obtener el sustento por parte de Elohim. Vemos en el verso 15 que dice: y cuando se acabó el agua del odre, entonces puso al muchacho bajo uno de los arbustos. Luego fue y se sentó enfrente, a distancia como un tiro de arco, pues se dijo: así no veré cuando el muchacho muera. Se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Pero Elohim oyó la voz del muchacho, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Y Elohim le abrió los ojos y vio un pozo de agua, y fue, llenó el odre de agua y dio a beber el muchacho. Y estuvo Elohim con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Entonces vemos como el ángel de Elohim, del cual también ya hablamos en la anterior parashá, llama a Agar y le promete que hará una nación grande por parte de su hijo. Y Agar, pues al ser egipcia, toma a una mujer egipcia también,
para que sea mujer de Ismael. Es decir, que a pesar de haber tenido un encuentro con el Eterno, no tuvieron su fe puesta en él, sino que decidieron descender a la tierra de Egipto, o por lo menos cerca de la tierra de Egipto, para así pues poder establecerse y poder formar una vida. Entonces muchas veces eso llega a pasar con la gente, que a pesar de tener encuentros con el Eterno, de a pesar de ver los milagros que el Eterno hace en su vida, aún así su esperanza, su fe, su convicción, sus ideales no están puestos en él. Llegamos a la sexta sección. Esta abarca del capítulo 21, verso 22, al capítulo 21, verso 34, el cual dice: y fue en aquel tiempo que Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, se dirigieron a Abraham diciendo: Elohim está contigo en todo lo que tú haces. Ahora júrame aquí por Elohim que no me engañarás ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi posteridad. Conforme a la misericordia que he obrado contigo, haz conmigo y con la tierra en que estás como forastero. Y Abraham dijo: yo lo juro. Pero Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua del cual se habían apoderado los siervos de Abimelech. Y dijo a Abimelech: no sé quién pudo haber hecho tal cosa, y además ni tú me has informado, ni yo lo había oído hasta hoy. Entonces tomó Abraham un rebaño y una vacada y se los dio a Abimelech, y ambos concertaron un pacto. Separó a Abraham 7 corderos del rebaño y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué son estas 7 corderas que has puesto aparte? Y dijo: que tomarás de mi mano estas 7 corderas a fin de que me seas testigo de que yo cavé este pozo. Por tanto se llamó aquel lugar Beersheba, pues ambos juramentaron allí. Pactaron pues en Beersheba, y levantándose Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, regresaron a tierra de los filisteos. Y plantó un tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Yud-Hei Vav-Hei el Olam, es decir, el Dios eterno. Y Abraham habitó como forastero muchos días en la tierra de los filisteos. Entonces, vemos en este pasaje cómo Abimelech aún teme por la presencia de Abraham. Entonces Abraham hace un pacto con Abimelech y Abraham planta un tamarisco, es decir, planta un árbol en Beersheba como pues símbolo de este juramento, y allí él invoca el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei, y Abraham es bendecido a causa de ello, por lo que dice que él estuvo viviendo como forastero en la tierra de los filisteos. Y entonces nuevamente vemos la bendición y la protección de parte del Eterno en la vida de Abraham. Nosotros sabemos que los filisteos fueron un pueblo el cual combatió David, que eran enemigos de Israel, pero el Eterno tiene misericordia de la vida de Abraham y le permite poder habitar allí por muchos días. Es decir, que habitó confiado, protegido por la bendición del Eterno. Llegamos a la última sección, la cual abarca todo el capítulo 22, el cual dice: aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ve a tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y luego cortó troncos para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que le había dicho Elohim. Entonces vemos en este pasaje una de las mayores pruebas que vivió Abraham, puesto que después de muchísimos años de haber esperado el tener un hijo, que el Eterno se le había aparecido 25 años antes, prometiéndole que le iba a dar una descendencia, el Eterno prueba nuevamente la vida de Abraham, y en esta ocasión tocando el deseo más profundo de su corazón. Sin embargo, Abraham no huye de su presencia. Abraham no se rehúsa a sacrificar a su hijo, es decir, a entregar al Eterno,
Y vemos la fe que tenía Abraham. Verso 4. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Y dijo Abraham a sus mozos: permanezcan aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos allí y nos postraremos y regresaremos con ustedes. Pero es sorprendente porque se supone que Abraham está yendo a sacrificar a su hijo, es decir, a fin de obedecer la voz del Eterno. Pero él cree que ellos regresarán juntos. Entonces, esto quiere decir que Abraham creía que el Eterno iba a resucitar a Isaac. Dice el verso 6, y tomó Abraham la madera del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. Y habló Isaac a Abraham su padre, diciendo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: mira, está el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dijo Abraham: Elohim proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y estos versos son muy hermosos en hebreo, puesto que dicen: Vayomer Yitzhak el Abraham Aviv, Vayomer Avi, Vayomer Hineni Beni. Es decir, Isaac ocupa la expresión Avi, que en nuestro español vendría a ser como papi o papito, y Abraham le dice Hineni Beni, es decir, aquí estoy, hijo mío o hijito. E Isaac dice Vayomer Hine Haesh, Behatzim, Behaye, Haseloa, Vayomer Abraham, Elohim Yireh lo hace, Leola Beni, es decir, Elohim proveerá para sí el cordero, hijito. Vayelhu Shnehem Yahdav. El verso 9 dice: cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Abraham construyó allí el altar y preparó los troncos, y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, encima de los troncos. Entonces aquí vemos la imagen de Isaac estando atado y recostado, justo como su nombre lo indica. De la misma manera tenemos un simbolismo de Yeshua entregándose a sí mismo sin poner ninguna objeción en el momento de ser sacrificado. Es por eso que decimos que Isaac es sombra de Yeshua. Dice el verso 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Yud-Hei Vab-Hei lo llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él le dijo: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, pues ahora conozco que eres temeroso de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único para mí. Entonces alzó Abraham los ojos, y he aquí vio un carnero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Dice el verso 14: y llamó a Abraham a aquel lugar Yud-Hei Vab-Hei Yireh, que significa verá. Por eso se dice hoy: en el monte donde Yud-Hei Vab-Hei será visto. Se cree que la tierra de Moria, a cual el Eterno le indica que irían, es el mismo lugar donde el Mesías Yeshua fue sacrificado. Entonces, las palabras que profiere Abraham son cumplidas en el tiempo de Yeshua, porque en ese monte Yud-Hei Vab-Hei será visto. Dice el verso 15: y el ángel de Yud-Hei Vab-Hei llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: por mí mismo he jurado, dijo Yud-Hei Vab-Hei, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Entonces vemos que el resultado de la obediencia es bendición, es prosperidad, y la prosperidad de ser llamado hijo
de Elohim. Dice el verso 18, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has oído a mi voz. Y regresó Abraham a sus mozos, luego se levantaron y fueron juntos hacia Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Después de estas cosas, ocurrió que se informó a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado hijos a Nacor tu hermano, a Uz su primogénito, a Buz su hermano, a Kemuel padre de Aram, a Keset, a Aso, a Pitlas, a Jitlaf y a Betuel. Y Betuel engendró a Rivca, es decir, Rebeca. Estos 8 dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, cuyo nombre era Reumá, también dio luz a Tebá, a Aham, a Taaz y a Macá. Entonces, si nosotros recordamos de la misma parashá Lej Lejá, la descendencia de Taré, sabemos que Nacor y Abraham tomaron a sus sobrinas Milca y Sara, respectivamente, y del matrimonio de Nacor y Milca nacen 8 hijos. Pero el que es relevante en esta historia es Betuel, quien toma a una mujer por esposa, y de él viene Rebeca, quien veremos en la próxima parashá que será la mujer de Isaac. Con esto concluimos con la lectura y los comentarios de la parashá Vayera. Que el Eterno les bendiga y les guarde.